qué hay detrás de esta sensación o de esta tal vez necesidad de querer andar salvando a la gente, a las parejas, a las amistades, a la familia incluso. Yo conozco muchos hijos, hijas que agarran el rol de ser esposo, esposa de su mamá, de su papá. Entonces, si eres don Salvador o doña Salvadora y ya eres un treintón, eso quiere decir que tú tienes 30 años haciéndote tú de lado a ti mismo ahora. O sea, para estar al pendiente de la gente, para no incomodar, para no hacer enojar a nadie, para tener a la gente feliz, literal. Literal, creo que las mujeres somos educadas para complacer. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Bienvenidos. Bienvenides a esta su plática existencial de preferencia Mimetizadas. Mi nombre es Denise Torres, soy psicoterapeuta gestal. Y yo soy Nancy Alvarado, yo soy terapeuta de mindfulness. Y el día de hoy estamos aquí para la segunda parte de We Can Be Heroes Just for One Day. Y estamos hablando de esto que nos pasa en muchas ocasiones. A los hombres también les sucede. He tenido varios hombres en consulta a los que les digo, ¿por qué agarras proyectos? ¿Por qué siempre tienes que encontrar a alguien a quien tú le ayudes a crecer, a quien tú le enseñes así, ¿no? Sí. Y pues yo estuve platicando mucho acerca de mis vivencias con esto de sentirme que rescatar y salvar gente es mi identidad o inclusive es mi instinto y demás, y de cómo eso viene también desde una herida de la infancia y desde un tipo de personalidad también que se hilan, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy pues queremos como darle un poco más de sustento a todos estos relatos que yo expuse. Y pues también me gustaría que Nancy nos compartiera un poco más desde la perspectiva del mindfulness, de qué se hace, por qué pasa esto y cómo podemos también como analizarlo desde esa parte. Así es, entonces si ustedes se perdieron la primera parte de este tema, regrésense poquito al episodio número, a la sesión número 3 del proceso 2 de Mimetizadas Podcast. Y ya se fue. Ay, si usted es demasiado joven para entender esta referencia, por favor, páusele y abra otra ventana de YouTube y busque Lolita Ayala, ya se fue. Y ahí entenderá esto y ojalá se vean con eso. Pero bueno, la idea es que tengan un poquito del contexto en que estamos platicando para que esto les haga mucho más sentido. Si no se quieren aventar la otra plática también está bien. De todas maneras creo que esto va a sostenerse como un episodio sobre sí mismo. Entonces pues la vamos con esta parte ahora sí platicando un poco más de qué hay detrás de esta sensación o de esta tal vez necesidad de querer andar salvando a la gente, a las parejas, a las amistades, a la familia incluso. Hablábamos la última sesión. ¿Y por qué lo hacemos y cómo podríamos empezar a poner un poquito de límites para aprender a balancearnos con estas situaciones? Sí, entonces creo que también pasa en cuestiones familiares, cuando tenemos una mamá o un papá que vemos que tiene pocos recursos emocionales. Yo conozco muchos hijos, hijas que agarran el rol de ser esposo, esposa de su mamá, de su papá, obviamente que sin querer, pero se empiezan a comportar como su pareja, ¿sabes? O sea, como si a la mamá le pasa algo, le habla al hijo, le cuenta al hijo, le llora al hijo, se acuesta con el hijo a decirle que está triste, que está bien que nos platiquemos, pero sí de repente ya se vuelve un vínculo que no es sano, ¿no? Y tenemos hijos, hijas, hijes, que andan con el Jesús en la boca porque es que mi mamá creo que no está bien y creo que algo le puede pasar y creo que, ¿sabes? O sea, que ya se apropiaron de los problemas de su mamá, de su papá o de su hermano, que también me ha pasado. Sí, claro. O sea, que tenemos un hermano que está teniendo muchos problemas o rebelde o lo que sea, y entonces
andan con el Jesús en la boca de, es que si mi hermano no llega, mi mamá se va a preocupar un montón porque no ha llegado, y ya le dije a mi hermano que no tome tanto, pero no deja, y entonces andan, de verdad, o sea, así como no pueden estar tranquilos, Sí. aun cuando a ellos como tal no les está pasando nada, Sí. ¿no? Entonces no pueden alejarse de ese rol y dejar que quien sí es responsable de eso lo resuelva, Sí. ¿no? Sí. Hace poco lo hablaba con un consultante y él me decía, no, pero es que yo me parece como muy despiadado que yo no haga nada al respecto. Y yo le decía, pues yo sé que te parece despiadado, yo no te estoy pidiendo que seas indiferente, yo te estoy pidiendo que te des cuenta de que la problemática no es tuya y como no está depositada dentro de ti, tú no la puedes resolver. La persona que sí tiene la problemática ya está muy grande, incluso más grande que tú, y tiene la responsabilidad de resolverlo. Tú puedes acompañar y decirle, aquí estoy, o sea, yo te quiero mucho, siento mucho que estés pasando por esto, espero que pronto te sientas más tranquila, ya me voy a trabajar, sí, al rato nos vemos, ¿sabes? Y dejar que esa persona tome decisiones, se haga cargo o no se haga cargo, ¿sí? Claro. Pero hay gente de verdad, como este chico, como yo en su momento, que nos cuesta trabajo decir, ¿cómo? ¿Cómo no voy a hacer nada, no? Si sí, yo también estoy así porque la veo así, ¿no? Entonces, creo que, pues, sí hay mucha gente que lo vive en diversos ámbitos y sin duda alguna tiene una raíz emocional, o sea, hay gente que agarró roles que no les correspondían desde que estaban muy chicos, ¿no? Así es. Luego esto creo que también hace mucho más complejas las dinámicas y familiares o de relaciones, porque precisamente adoptas un papel y se vuelve parte de tu rol, o sea, sí, es ya no nada más, por ejemplo, esto le sucedió a mi mamá. Mi mamá es una de las hermanas más grandes en su familia y su familia fue muy numerosa. De manera que llega un punto en el que luego se barren los roles. Sí, sí, sí. Muchos de los hermanos y las hermanas de mi mamá de pronto parecía que eran sus hijos y sus hijas. Claro. Y esto rol permaneció durante años. O sea, llegó un punto en el que mi mamá ya me tenía a mí, o sea, ya tenía su propia familia. Y a ella le tuvieron que decir, Mora, tú no eres la mamá de fulanito y fulanita, ya suéltalos, ya déjalos porque ni les vas a resolver, ni les vas a salvar la vida tú, no te puedes hacer cargo, y además de todo ya tienes tú una familia por la que sí te tienes que preocupar. Entonces llega un punto en el que se difumina tanto esto y se empiezan a como distorsionar los roles en una dinámica que luego generan, incluso lo platicamos la sesión anterior, problemas que si tienes que resolver tú, sí, que te ganaste por andarle queriendo resolver la vida y el problema a alguien más, que otra vez no va por ahí la solución. O sea, la realidad es que las posibilidades nos dicen que el problema de la otra persona va a permanecer hasta que no se revise la causa raíz, que definitivamente es o ver cuál es esa herida que traemos que nos ha trabajado, o saber dónde está como esa necesidad o esa, por qué tengo que andar buscando esa, como el origen de la codependencia que estamos teniendo. Sí. Y creo que al final del día el precio que terminamos pagando por adoptar estos papeles sí es muy alto. Así que vale la pena que podamos revisar cuáles son los límites del papel que queremos interpretar o del rol que vamos a jugar en cada una de nuestras relaciones. Así es. Sí. Ahorita que estabas diciendo esto de las familias y tu mamá, cómo se encargó de sus hermanos y hermanas, sí creo que también muchas mujeres, yo diría en México que una gran mayoría fuimos educadas para cuidar. Eso sí. Sí, o sea, para estar al pendiente de la gente, para no incomodar, para no hacer enojar a nadie, para tener a la gente feliz, literal, creo que las mujeres somos educadas para complacer, ¿sí? Por lo menos en nuestro país. Así es. Entonces, es muy difícil que con ese tipo de contexto social y educación no generemos una personalidad codependiente, pues. Sí, ¿qué más? Ajá, sí, no o sea, ¿cómo? Si mi labor es no incomodar a nadie, quedarme callada, no verme mal, no hacer drama, no, ¿sabes? Entonces, pues estoy preocupándome porque no se vaya a enojar la gente conmigo.
no vaya yo a incomodar a tal persona, ¿no? Sí. Entonces es muy difícil en México que podamos las mujeres fortalecernos de tal manera que digamos, no es mi bronca. Pues sí. Imagínate, o sea, a mí sí se me hace revolucionario, de verdad, sí, ¿lo es? Que una mujer pueda decir, no es mi pedo, güey, sí, resuélvelo tú, sí, no sí, manches, o sea, siento que eso solo lo hacemos cuando ya estamos hasta el copete, ¿sabes? Pero que una mujer pueda decir, güey, ponte a leer. Ay, no, o sea, me sale la sonrisa porque esos son el tipo de cosas por las que yo me siento muy orgullosa, ¿sabes? O sea, cuando una consultante me dice, o sea, como, no, pues yo le dije que lo resolviera él, que no era mi problema, y yo eso, güey, avance gigante, porque para nosotras es bien complicado decir, sí, no, la realidad es que fuimos o estamos condicionadas casi para servir. O sea, sí. Y está en esa parte de esta ser o serviciales, sí. Eso que queremos o que andamos buscando cuando le queremos resolver el pedo a alguien más. Sí. Se vuelve algo patológico, ya lo platicábamos. Me gustaría nada más empezar a introducir aquí la parte del mindfulness en este aspecto, porque creo que es valioso también que sepamos que hay una perspectiva que acerca ambas cosas, de manera saludable. Uh-huh. Es decir, sí hay, por ejemplo, en la tradición tibetana, una de las cosas que se practican mucho es cuando nosotros estamos ofreciendo o estamos intencionando algo que hacemos, algo, por ejemplo, una meditación, incluso algo así sencillito, un acto de beneficencia o lo que sea, lo hacemos con la intención de que nos beneficie a nosotras, que beneficie a alguien que está cerca de mí y que beneficie a todo el mundo. Exactamente. Entonces, sí hay una parte en la que esta solidaridad o esta compasión la podemos extender sin necesidad de comprometer algo básico de nuestra persona. Y aquí es en donde hay un punto muy importante, que es el reconocer que cada una de nosotras tiene como responsabilidad lo mismo que se le está exigiendo a alguien más. No sé si me explico todavía, pero básicamente es, si yo voy a poner en intención que me beneficie a mí, que te beneficie a ti y al resto del mundo, la expectativa sería que tú hicieras lo mismo. De esta manera yo me hago responsable de lo que sale de mí hacia afuera, pero tú te tienes que hacer responsable de lo que sale de ti. Y así todos, mismo, exactamente, ¿no? De esa manera. Entonces sí es bien importante que entendamos que el equilibrio está en eso, en que en el momento en el que yo tengo que poner lo mío y lo de alguien más, ya no funciona, ¿sale? Entonces yo lo tengo que hacer mi caridad, tengo que extender mi ayuda, lo que sea lo seguimos haciendo igual, pero hasta el entendido de que en el punto en el que tú ya no puedas hacer lo mismo por ti y por alguien más, yo ya no puedo hacer nada más. O sea, yo solamente me puedo responsabilizar de lo que voy a hacer yo, ¿sí? Uh-huh. Si tú no puedes hacer lo básico por ti, menos por alguien más, entonces yo tengo que entender que no es mi papel que tú aprendas a hacer, que yo poner para que tú des, ¿no? Es como si yo tengo, otra vez, si tengo 10 pesos, entonces yo voy a poner 5 míos y los otros 5 que me quedan, te los doy a ti para que tú los pongas. Eso no se puede, ya descuadra como este equilibrio, ¿sale? Entonces, es esa mentalidad es las que nos puede ayudar un poquito a empezar a poner estos límites, que tal vez sería valioso, no sé si vamos a hablar, si podemos hablar también de esto en algún momento de esta sesión, pero bueno, quería como empezar a introducir esta parte y ahora sí, seguimos con... Desde la perspectiva de la psicoterapia, vamos tomando la raíz de una carencia emocional desde la infancia, ¿no? Muy probablemente si tú tienes este tipo de personalidad en el que te impacta demasiado y te cuesta trabajo despegarte del sufrimiento ajeno, de las circunstancias difíciles de las demás personas, es muy probable que tú cuando estabas niña, niño, niñe, no te hayas sentido vista, ¿sabes? O sea, no te hayas sentido valorada, no te hayas sentido suficiente, no te hayas sentido validada, no hayas sentido como que cultivaron tu autoconcepto, o tal vez una persona sí
Y, o sea, tipo, a lo mejor tu mamá sí, pero tu papá no. Como ¿sabes? que hizo falta ahí algo para que amarrar. El problema con la psique humana es que le pide al César lo que es del César, pues. O sea, tu mamá pudo haber hecho una chamba impecable de construirte y todo, pero si no estuvo tu papá, o sea, vieras qué coraje me da que sí se necesita. Te lo digo de verdad, o sea, porque yo quisiera que no importara que no está el papá en un país como México, en donde hay un chorro de papás ausentes. Que se van por los cigarros. Sí, que no volvieron, pues. Entonces, a mí me encantaría, de verdad, subirme a este barco de decir, no importa, porque al cabo lo tuviste todo y es que el psique humano no funciona así, sí importa, ¿sabes? Al final resulta que por más que tuviste una buena vida y tu mamá fue espectacular, sí hizo falta ahí que el botijón estuviera, ¿sabes? Entonces, la mente humana sí sabe que yo tengo dos roles, o sea, que tengo dos referentes muy importantes emocional y mentalmente, que son mi mamá y mi papá. Sí, mi mamá me probó súper bien, pero ¿y el señor por qué no me voltea a ver? ¿Por qué nunca me habla? ¿Por qué siempre está enojado? ¿Por qué no tiene tiempo para mí? ¿Por qué cuando le llevo el 9 me dice que por qué no saqué 10? ¿Por qué? ¿Sabes? Y entonces, aunque sí lo hayas obtenido de tu mamá o de tu papá, si la otra parte no te lo dio, hay carencia, de todas maneras. Sí, y tu cerebro no puede, como en la etapa infantil y de adolescencia, no puede poner esa parte que no te está dando tu papá. Todavía no. Lo puede hacer más adelante, pero no se calibra solo, ¿sabes? Entonces, cuando crecemos, si continuamos comportándonos así, porque si lo seguimos haciendo es porque sí obtuvimos un reforzador, un reconocimiento, ¿sí? Si yo tengo 20 años y sigo salvando casos perdidos, es porque sí me funcionó el rol. Es porque la gente sí me aplaudió, es porque yo sí me sentí buena persona, es porque sí me dijeron que qué linda niña. Entonces, si yo me convertí en la que resuelve, en la que ayuda, en la que tiene las respuestas, etcétera, o en la buena persona, el buen hombre, entonces por eso lo continué, porque si me iban aplaudiendo, entonces yo decía, ay, voy bien porque la gente dice que yo soy espectacular, exactamente. Entonces, imagínate que tú no te sentiste vista, ¿no? Eso quiere decir que de alguna manera obtuviste poca atención, ¿sabes? O tuviste algunas negligencias, hubo algunas negligencias en tu desarrollo en donde no se te dio la importancia que se te debió de verdad. Sí. Y ahora que eres don Salvador, tengo un consultante que siempre me dice, yo me debí de haber llamado Salvador, Denise, porque me la paso salvando. Y yo digo, sí, totalmente. Por eso digo que también les pasa a los hombres. Entonces, si eres don Salvador o doña Salvadora y ya eres un treintón, eso quiere decir que tú tienes 30 años haciéndote tú de lado a ti mismo ahora. Es decir, ya tus papás ya no te están creando, ya no importa si te voltean a ver o no. Pero de los 20 a los 30, tú tendrías que haber cubierto esa necesidad. Digo, todavía tienes tiempo, si tienes 40, la edad que tengas todavía tienes tiempo, pero me refiero a que ya no le correspondía a tus papás, ya te correspondía a ti. Sí. Y lo que tú hiciste fue lo mismo que hicieron ellos. ¿Sí? Decir, no, hay cosas más importantes. El niño de la esquina está llorando, entonces vamos a atender a ese. Primero. Yo puedo esperar. ¿Sí? Y entonces terminas aplicando sobre ti misma la misma negligencia y falta de atención de la que fuiste víctima. ¿Sí? Y por eso nos sana la herida. Entonces tendríamos que hacer eso que no hicieron por nosotras y nosotros para así poder sanar y entonces dejar de andar rescatando gente. Más personas. Me acabo de aventar. Les acabo de regalar terapia, literal. Me acabo de aventar una buena cátedra acerca de las heridas de la infancia. Es correcto. Estoy muy orgullosa de mí porque no hablé de mí. ¡Yeah! Ahí voy. Sí, muy bien, muy bien. Sí. También en este aspecto me parece que es valioso rescatar que hay maneras o hay prácticas, por así llamarlo, que podemos empezar a poner en práctica. Hay prácticas que podemos empezar a ejecutar. Ándale, sí. Y que nos pueden ayudar a identificar si estamos tal vez como poniendo de prioridad a rescatar al resto del mundo
y dejando de lado tal vez algo que sí nos correspondería a nosotras o a nosotros de una manera más nuclear o empezando por uno mismo. Que una de ellas creo que es muy común que nos suceda, y es que fíjense si cuando alguien les platica algo, les cuenta un problema o se está simplemente desahogando de alguna situación, su primer instinto es tratar de solucionarlo. Eso creo que es un buen punto de partida. Ojo con esto porque me imagino, corrígeme si es erróneo, pero no necesariamente es que si hacemos eso tengamos tendencia a querer ser los héroes, los chicos de las películas gachas, ¿verdad? Todo el tiempo. Sin embargo, creo que es un buen apuntador para este propósito que estamos tratando de revisar, ¿no? Y eso creo que es algo que por lo menos alguna vez en la vida nos ha pasado a muchos de nosotros, a muchas de nosotras, y es que es precisamente eso, que güey, no estoy buscando solución, estoy buscando apoyo. Y eso, cuando sí nos dicen, el problema está en que la mayoría de las personas no decimos o no nos dicen que no necesitamos que nos resuelvan el problema, ¿sí? Sí. Y a veces es más cómodo, y eso sí nos puede llegar a pasar, que es como la otra cara de la moneda, extenderle mi problema a alguien más para quitarme de la responsabilidad yo de resolverlo, y mejor que alguien me diga qué hacer porque yo ya me trabé, ¿sí? Y esa parte también genera hábitos que tampoco son saludables, que es tener que depender de alguien más para que te saquen del pedo todas las veces porque yo soy incapaz de resolver por mí mismo. Y eso se genera, o esta conducta se genera por repeticiones. O sea, no es algo a lo que llegué, pues de repente ya no pude decidir. Exacto, no. Pero creo que sí es un punto de partida importante. Así que vayan haciendo esa evaluación, o sea, pongan en práctica esto. Si alguien viene y me dice que tiene un pedo, ¿qué voy a hacer? Voy a escuchar, voy a ofrecer solución, voy a dar mi punto de vista. ¿Qué es la respuesta que yo voy a tener para esas interacciones? No necesariamente quiere decir que siempre vayamos a responder de la misma manera. O sea, obviamente si eres padre o madre de familia, viene tu hijo de 5 años con un problema, pues no le vas a decir, ay, tú ve qué haces, exactamente, es tu pedo. No, o sea, creo que sí hay diferentes situaciones, ¿no?, en las que se requieren respuestas ad hoc. Pero a lo que sí quiero que lleguemos es a esto. O sea, si normalmente andamos tratando de resolverle los problemas a la otra gente en lugar de nada más ser empáticas sanamente, pues entonces ahí podríamos identificar una red flag, como les dicen por ahí, muy de moda recientemente. Las red súper de moda. ¿Sí? No, y ahora ya no nada más las red flags, ya también la green flag y la beige flag. Las beige flags no las sí, que es algo así como que X, o sea, como que alguien dígame de qué se trata esto. No necesitábamos una flag para X. Aparentemente sí. TikTok me dice, por lo mucho que lo veo, que sí la necesitábamos. Entonces, bueno, seguimos con esta onda. Sí, creo que a menos de que nos digan lo contrario, nuestro rol siempre solo es escuchar, ¿sabes? O sea, a menos de que me digan, quiero tu consejo, necesito tu ayuda, dime qué hacer. Una no tiene por qué, cuando alguien te viene a contar, andar aventando soluciones. Eso sí. O sea, si eres una persona, es tu par, o sea, no eres responsable de su bienestar, no es tu hija, tu hijo, no, ¿sabes? Entonces tu rol, a menos que se te diga lo contrario, solo es escuchar. Así es. Sí, o sea, como sociedad tenemos mucha dificultad de solo escuchar. Sí. O sea, hay gente que cuando le digo eso, me acuerdo una vez, creo que fue parte de porque dejó de asistir a terapia este consultante. Constantemente teníamos ese estira y afloje en donde él, o sea, tenía muchos problemas porque a todo el mundo andaba diciéndole cómo vivir, ¿no? Entonces luego la gente ya no quería relacionarse con él, ¿no? Y entonces yo le decía, es que te está preguntando, deja a la gente ser, tú toma tus decisiones y ya, deja que la gente tome. Tuvimos que hacer ahí un corte porque tuvimos una falla técnica en una de las cámaras. De nuestros dispositivos. De regreso. Sí. Entonces estaba diciendo que yo le decía a este consultante, sí, eso es lo que tienes que hacer. O sea, yo me acuerdo que esas sesiones, él se enojaba. Me acuerdo que uno me dijo, ok, pues entonces ya voy a ser un hijo de mi tal por cual, que ya no me va a importar nadie.
mira, nadie te está pidiendo eso, pero si eso es lo que tú decides hacer, Adelante. yo nomás te estoy diciendo que dejes que la gente tome sus decisiones y ya, ¿sabes? Entonces, creo que nos cuesta mucho trabajo detenernos ante eso, y también luego es totalmente irracional y absurdo que nosotros de verdad creamos que por un discurso que le vamos a dar a la gente, claro, ya, ¿sabes? Sí. O sea, después de esa conversación va a dejar de hacer eso que yo le dije. O sea, no es cierto que nuestras intervenciones generan un super cambio y un nivel de conciencia. Podemos, o sea, influir positivamente en la gente, claro que sí, pero finalmente cada quien tenemos que decidir qué vamos a hacer con nuestras vidas, con nuestras decisiones y demás, ¿no? Entonces, uno de los trabajos o el trabajo más importante es aprender a desapegarnos emocionalmente de la otra persona, o sea, como diferenciar qué cosas me están pasando a mí y qué cosas le están pasando a la otra persona, pero a mí no. ¿Sí? Y entonces dejar que la gente haga, o sea, tome sus decisiones, yo respetar, yo acompañar y yo mantenerme al margen. Sí, correcto. ¿Sabes? A menos de que de verdad sea una situación muy crítica, sea, ¿sabes? O sea, pero no diario, o sea, se presentan ese tipo de eventos en donde de verdad se requiere que nosotros accionemos. O sea, la verdad es que literal creo que son los menos eventos de vida que tenemos así. Así es. Sí, y tenemos al respecto, para abundar un poquito más en este tema, una sesión en específico de esto, que es cuando hablamos de la tristeza, que es del proceso pasado, el proceso 1, no me acuerdo qué sesión era, pero la sesión se llama El Triste. Creo que también es muy valioso saber que hay una manera saludable y yo diría que hasta cierto punto correcta de acompañar, que es básicamente, o sea, no apropiarnos de la experiencia, sino estar ahí para, literalmente como dice la palabra, o sea, estar ahí a un lado y acompañar, pero no es andar cargando, ni andar resolviendo, ni apropiarnos de del sufrimiento ajeno, ¿no? Que al final eso sí trae pues una repercusión en la vida propia. Bueno, en fin, otra de las partes o de los puntos a los que tal vez sería bueno que llegáramos es que la experiencia de habernos en algún momento vivido como salvador o salvadora del prójimo y la prójima es que eventualmente se nos acaba o se nos desgasta esta solidaridad o esta compasión a un punto que, o sea, se agotó y se agotó. Sí, ya no lo podemos sostener. Exactamente. Y esto sí nos lleva a algo que hace un cambio radical en nuestra personalidad o que genera un comportamiento opuesto, ¿sí? Y la idea es no llegar a ese punto. La idea es que sí sigamos practicando esta generosidad, esta amabilidad, esta empatía, pero no desde el compromiso de algo mío, sino desde como esta, ¿cómo se dice cuando eres como generosidad? Perdón. Sino desde esta generosidad que nos permita sostenerla por sí misma, ¿vale? Una de las maneras o una de las como acciones que yo podría recomendar o que podríamos ver como otro acercamiento del mindfulness a esto es el agradecimiento, y eso nos quita nos libera, por así decirlo, de el tener que ejecutar algo y nos posiciona en el simple reconocimiento de lo que esté sucediendo. Por ejemplo, cuando alguien o cuando sí una persona esté en un conflicto o en un problema y nos pida o simplemente nos cuente lo que le está pasando. Exactamente. ¿No? O ni siquiera que nos cuente, que nosotras nos demos cuenta de lo que está sucediendo, la manera en la que podemos como poner en práctica algo positivo al respecto es, sí, siendo generosos con esto, es ser agradecidas y agradecidos por lo que en nuestra vida sí esté sucediendo o no esté sucediendo, que pueda conectar con esa experiencia. De esta manera la personalizamos un poquito más sin necesidad de meternos a la vida de la otra persona o de involucrarnos en la vida de la otra persona, ¿sí? ¿Nos podrías dar un ejemplo? Sí, es por ejemplo como cuando ves que a tu hermana se le está atorando la relación con el marido, ¿va?
y te está platicando, tú te das cuenta que no están pasando por un muy buen momento, en lugar de irle a dar un consejo de, oh, no, es que sabes que dile, hazle, vayan a este retiro que me super sirvió a fulanita de tal o lo que sea, en lugar de esto, traten de enfocarse en el agradecimiento de la condición que sí es propia. Es decir, si yo tengo una relación, identifico cuáles son los puntos positivos en el presente de mi relación y los agradezco, los aprecio y entonces eso me hace de una manera exactamente consciente en el presente saber que mi situación no es la misma que de la persona que me estoy dando cuenta o que me está platicando lo que está sucediendo y ahí es como puedo empezar a separarlo. Esto no me está pasando exactamente, así es. Pero lo ejercitamos desde el agradecimiento, de modo que no nada más es como, ay no, pues es que hay personas que le están pasando peor que yo, entonces pues mejor no me quejo. Sí. No, fulanita, es que ¿sabes qué? Tú la tienes fácil porque en África las mujeres, ¿sabes? Entonces es como algo que sí sea real, como para poder aterrizarlo en una condición que sí me esté pasando a mí y que a la vez me haga consciente de que lo que está sucediendo del otro lado tiene un límite, o sea, como que sí pueda diferenciarse, ¿va? Pero esta, o la recomendación que yo estoy tratando de poner en este momento es que lo hagamos desde el agradecimiento, ¿va? Eso sería como esta otra parte que me gustaría proponer. Bueno, a mí me gustaría pasar a los pro tips. Va. Porque ¿sí? Lo que yo voy a decir ya es... Ya es consejo. Sí, ya cuenta como pro tip. Yo quiero que quede ahí ya. Yo ya dije lo que Mi tenía aportación. que decir, exactamente. Muy bien. A ver. Tengo el micrófono apagado. Una disculpita, los últimos minutos traje el micrófono apagado y ni modérrimo. Pues a ver si se oyó algo. Ay, por favor, ya sé que tengo el micrófono apagado. Es que sabes que se le va a estar acabando la batería. Lo acabo de ver en rojo. Bueno, dale. ¿me lo prestas? Sí, claro. No, primero me voy a quejar. Ok. Ya sé que tengo el micrófono apagado. No empiecen, por el amor de Jesucristo, a mandarme WhatsApps de, oye, en el minuto 28 se te apagó el micrófono. Ya sé. Si lo subimos así es porque fue lo mejor que pudimos hacer. ¿Sí? Entonces ya sé que está apagado, todos nos dimos cuenta, estamos haciendo, si se puede resolver, se resolverá. Y si no, ya, así va a salir el episodio. Sí, no, oye, es que venía hace no menos de 3 días, un consultante me dijo, oye, este episodio es buenísimo, lástima que, no sé si se dieron cuenta, que sí, ya sé que estaba apagado el micrófono. Bueno, no sé, ¿esto ya valió? No. ¿Ya valió? Bueno, pues ya lo voy a quitar. Bueno. Entonces, ahora sí, vámonos a los pro tips. Yay. Muy bien, ahí les va mi pro tip. Si alguien se identificó con estos tipos de personalidad, forma de relacionarse, de ver la vida, etcétera, háganse conscientes de que esto forma parte de ustedes, ¿sí? Entonces, hay partes de nosotros que no nos encantan, pero que tal vez siempre van a estar ahí. No crean que si ustedes van 50 años a terapia, les va a cambiar la personalidad, ¿sí? Hay muchas cosas que se van a mejorar en terapia, pero hay cosas que simplemente no se van a erradicar. Yo voy a empezar a cobrar control sobre esas cosas para que no me controlen a mí, pero no pretendamos ir a terapia para que nos resetee el cerebro y nos convierta en otras personas. Yo después de 20 años yendo a terapia, pues sí creo que he trabajado un chorro de cosas, pero por ejemplo, esta de rescatar, la tengo bajo control, pero me sigue brotando de las tripas, nada más que yo ya sé, o sea, a mí me pasa literal, o sea, todos los días en terapia, que alguien me cuenta, por ejemplo, es que me quedé sin trabajo y ahora, y yo empiezo a pensar, pues yo le podría dar trabajo, a ver, ¿de qué ¿así? ¿De verdad? Sí. Entonces, yo, después de 20 años de terapia, me sigue sucediendo. Ahora puedo frenarme y decir, ahora fue bueno, le vamos a seguir así, ¿no? Sí. ¿Sí? Con Va. Puedo frenarme y decir, no le voy a decir nada, no necesita que yo le dé trabajo, de todos modos va a encontrar aunque yo no le dé, ¿no? Y entonces, pero si yo hiciera caso a ese instinto mío, a mí lo que me brota es eso, ¿sabes? O sea, hay veces que de dinero, y yo digo,
yo se lo puedo prestar. Nunca lo he hecho, pero sí se me ocurre constantemente, o sea, y siento el deseo de decir, yo se lo puedo resolver, ¿no? Entonces, mi pro tip es, conózcanse y admitan que tienen eso dentro de ustedes para que puedan generar estrategias proactivas y no reactivas de manejarlo. Es decir, si una amiga me habla y me dice, oye, quiero platicar contigo porque la estoy pasando muy mal, y yo conozco que tengo este tipo de personalidad, entonces yo a la plática ya voy mentalizada a decir, a ver, Denise, te calmas, ahorita no tienes charola para agarrar cosas extras, apenas puedes con lo tuyo, tú te vas a sentar, vas a escuchar y luego le vas a dar un abrazo a tu amiga, no es tu trabajo resolver esto, cualquier impulso lo contienes, lo piensas 4 días y si en 4 días sigues creyendo que es una buena idea ayudarle, pues ya verás, sí, de verdad. Entonces, desde el autoconocimiento es desde la única postura desde la que nos podemos gestionar, ¿sí? Y hacer responsable de nosotros mismos. Entonces, mi pro tip es, si ustedes se sintieron identificados, identificadas con todo lo que hemos narrado en la sesión anterior y en esta, es muy probable que cogien de esa pata. Sí, háganse responsables de ustedes mismas y mismos. Y entonces digan, a ver, si yo me descuido, yo al rato ya ando prestándole dinero a todo el mundo, dando consejos, olvidándome de mí. Entonces, como no es algo que en este momento de mi vida yo pueda controlar, necesito no meterme a la cueva del león, ¿no? Entonces, ya después vendrán otras estrategias, pero de inicio es como decir, si ya saben para qué soy, para qué me invitan. Sí, si ya saben cómo soy, para qué me invitan. Entonces, si yo ya sé que no puedo desprenderme, es como yo cuando dejé de ver noticias. Si yo ya sé que no puede no importarme la desgracia ajena, no veía Twitter en su momento, no veo ex, no tengo ex, no veo noticias, no, nada, yo no lo puedo manejar, ¿sí? Entonces, como no lo puedo manejar, ¿para qué? ¿Para qué me meto ahí? ¿Sabes? Ese es mi pro tip. ¿Te sientas aquí? Sí. Sí, le damos una vueltita. Ay, por fin ya vino el gato. Ya que vamos a terminar. Ya me voy a tener que atravesar, no de repente. Ya se fue. Y por mi parte, la sugerencia que viene hoy para el pro tip tiene mucho más que ver con la experimentación del presente. Es a lo que en lo que me quisiera enfocar, que es una de las cosas por las cuales tendemos a querer solucionar o tratamos de ponernos en la posición de salvadoras y salvadores es porque no estamos viviendo el momento presente, nos estamos adelantando a lo que va a suceder en lugar de poner atención a lo que sí está pasando en este momento. Lo aterrizo un poquito más. Cuando tratamos de resolverle la vida o de resolverle simplemente un problemita nada más, porque nosotros consideramos que es pequeñito ese problemita, a otra persona, lo que estamos haciendo es que estamos adelantándonos al ¿y qué tal que yo puedo hacer esto? O ¿y qué tal que esta persona no puede salir de aquí? ¿Sí? Entonces, en lugar de adelantarnos a los eventos, vamos tratando de quedarnos simplemente en el presente. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Creo que Denise ya empezó con esa parte hace un momentito y durante el episodio también, es ¿qué requiere de mí esta situación ahorita nada más? En este momento nada más, sin irme a el siguiente mes, a la próxima semana, a la próxima quincena, etcétera. No, sin irnos a ese entonces. Simplemente entonces ahorita cuando ustedes se descubran a que alguien les está contando un problema o cuando simplemente se den cuenta que alguien le esté pasando mal o que tiene una necesidad o algo que necesita accionar o resolver, ustedes nada más dense cuenta de qué es lo que se requiere de sí mismos, de sí mismas en ese momento. La mayor parte de las veces, se los casi podemos asegurar, es que no se va a requerir nada, porque el tema no es propio, no es suyo, es de alguien más, ¿va? Pero el ejercicio tiene que empezar con saber que en este momento que me está platicando algo, esta persona no necesita todavía que le dé mi consejo, porque no me lo ha pedido. Si me lo pide, ya lo daré, pero si no me lo pide, que seguramente es lo que va a pasar, pues no lo voy a dar, ¿sale? Después de eso, ya terminó de platicarme y ahorita entonces estamos como cerrando la conversación, cerrando el tema tal vez. ¿Qué se requiere de mí en este momento? ¿Que le preste dinero?
¿Ya me lo pidió? ¿Sí o no? Solamente si ya te pidió que hicieras algo, debes decidir si hacerlo o no. Si no te lo ha pedido, todavía no es el momento. Y así, paso a pasito. Así es como vamos a ir progresando con estos límites. Porque, spoiler alert, otra vez, los límites no se los va a poner nadie más. Se los tienen que poner a ustedes mismos y a ustedes mismas. Entonces, empecemos por ahí. Cuando se vean en esa situación, en este momento, ¿qué se requiere de mí? Con esa pregunta empecemos. Y ese es el pro tip que yo les voy a dejar. Y creo que las tareas a las que hemos podido llegar durante estas 2 sesiones son bastantes. Entonces, como ya les dijo Denise también, si se sintieron identificadas o identificados, ya tienen por ahí camino que empezar a recorrer y a hacerse preguntas para que puedan empezar a dibujar estos límites y que puedan salirse de ese papel de salvadoras y de salvadores. Bueno, ya para cerrar, mi pensamiento final es, por esto que acaba de decir Nancy, de cuando estamos escuchando a alguien, es por eso que no estoy de acuerdo con el concepto de empatía de ponerse en los zapatos de alguien más. Ahorita me acordé de una chica en consulta que me contaba que, o sea, agobiadísima porque una amiga le contó que su hijo estaba enfermo, entonces ella decía, es que yo pensaba, y si fuera mi hijo, yo estaría destrozada, y entonces ya la mujer ya no podía dormir, porque es que como si fuera mi hijo, no es tu hijo, no es tu experiencia, a tu hijo no le está pasando nada, no viene al caso que te pongas así, ¿sabes? Entonces, hay un riesgo de ponerse en los zapatos de alguien más, ¿va? Bueno, pues ya saben, suscríbanse, denle like, déjenlos sus comentarios, compartan, por favor. Muchísimas gracias por ver este episodio, compártanlo si creen que a alguien le puede ser de valor. Y ya saben que estamos buscando patrocinadoras, patrocinadores. Nuestros patrocinios son muy alcanzables, de menos de $1,000 en muchas ocasiones. Si tú tienes una marca, si tú das algún servicio, nos encantaría que formáramos un equipo y que podamos ayudarnos entre todas y todos. Y bueno, pues eso es todo por la sesión de hoy. Entonces, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión y mientras tanto, háganse preguntas más profundas. Adiós. Bye, bye.